Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu amor y misericordia, por tu bondad. Gracias por este día lindo que tú nos has concedido para que lo disfrutemos. Gracias por el sol, por el aire que respiramos. Gracias por todo, porque tú eres nuestro proveedor. Pero sobre todas las cosas, gracias por el regalo más grande que tú nos has dado, que es a tu Hijo Jesucristo. Te pido para tu pueblo, Padre, a nivel general, que derrames espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo Jesús. Alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender por la revelación que solamente el Espíritu Santo nos puede dar a la esperanza que tú nos has llamado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. La reunión pasada estábamos cogiendo la carta de Pablo a los Efesios. Vamos a continuar hoy con esta carta, que es la carta que Pablo escribe para decirnos lo que es Cristo y la iglesia. Si Pablo estuviera hoy viviendo en este ambiente en el cual nosotros vivimos hoy, Pablo nos hablaría como le habló a la iglesia de Corintios, donde eran hermanos ya salvos, eran convertidos. Pero el primer problema que tuvo que resolver Pablo ahí en esa congregación fue la división. Y Pablo le dijo, cuando supo de la división de ellos, que no podía hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les dio a beber leche y no alimento sólido. Los tuvo que tratar y los consideró como a gente no convertida. Mire si la división es seria. Y hoy no tenemos a Pablo en persona, pero tenemos los escritos de él, que Dios a través del Espíritu Santo le reveló para que él escribiera. Cuando él escribió a Timoteo 2 cartas, en la segunda carta, en el capítulo 3 y versos 16, él le dijo a Timoteo en el pasado y nos dice a nosotros hoy que toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir al hombre de Dios, para que sea capaz de llevar toda buena obra para la gloria de Dios. Así es que yo tengo que decir, porque es la realidad, que los pastores hoy en día y pastoras y hermanos que están fomentando la división y viven en el terreno de la división, no tienen excusa. No tienen excusa, porque todos tienen la palabra inspirada por Dios, que nosotros le llamamos la Biblia o las Escrituras. Y ojo, que Pablo no escribió lo que a él le dio la gana.
Ni los 40 hombres aproximadamente que escribieron la Escritura, ellos no escribieron lo que les dio la gana. Pablo dice que fueron hombres que Dios los inspiró. Por eso es que dice que toda Escritura es inspirada por Dios. ¿Cuál es el consejo que debe de estar siempre en nosotros? Cuando nos encontramos a un hermano en estos videos, para aquellos hermanos que lo escuchan, que lo ven, que escudriñen las Escrituras para ver si lo que se está hablando está en conformidad con el diseño de Dios. Yo trabajé mucho tiempo en electricidad y cuando nosotros se nos entregaba un plano para dejarnos dirigir por ese plano, no podíamos hacer la electricidad como nosotros nos daba la gana. El carpintero, el varillero, el plomero, el electricista, todos teníamos que dejarnos llevar por el plano. Dios nos ha dejado el diseño escrito aquí en la Biblia. Hay que orarle a Dios y hay que ir al diseño que Dios dejó establecido. Y esto yo lo he dicho muchas veces, lo seguiré diciendo mientras el Señor me lo permita, que el pueblo llamado cristiano está a tiempo todavía está a tiempo de entrar al diseño de Dios, pero para eso hay que abandonar, hay que olvidar todo aquello que estamos enseñando y practicando que no está en conformidad con el diseño de Dios. Dios no va a permitir que aquella que ha de ser la esposa de su hijo tenga manchas, ni arrugas, ni cosa semejante. Por eso, la exhortación mía es que tenemos que pedirle a Dios que nos dé revelación lo que es la iglesia. Pero la iglesia en lo práctico, no en teoría. No en teoría. Porque la que se va a encontrar en las nubes con Cristo cuando Él regrese es la iglesia, es su cuerpo. No es cualquier cosa. Y cada cristiano que está escuchando y viendo estos videos, pastores, pastoras, que yo sé que hay muchos que la ven y lo escuchan, usted tiene una escritura, váyase a su recámara, órele a Dios y lea, escudriñe las escrituras. Aquí nosotros no podemos, la iglesia, el creyente, no puede obrar por medio de imaginaciones. Y es lo más que se está dando dentro del llamado pueblo cristiano. Y todo el que está haciendo algo dice, no, porque Dios me dijo, Dios me mandó. Bueno, yo he dicho muchas veces, y no tengo temor en repetirlo, que si lo que está pasando en el llamado pueblo cristiano es Dios quien los ha mandado a levantar denominaciones, edificios para llamarle iglesia, casa de Dios o templo, yo personalmente
tendría que decidir de eliminar la Biblia, porque es que no concuerda, pero yo he optado, y yo creo que ustedes también, de creer lo que dice la Biblia y no lo que dice el hombre. Eso es pura imaginación. Allá aparece un falso profeta, te dice, Dios te mandó a que le levantes obra. ¿Y cuál es la obra que ellos entienden? Pues levantar, comprar un terreno y hacer un edificio. Llamarle casa de Dios. Y aquellos que tienen la duda todavía, yo les exhorto a que vayan al capítulo 17 del libro de los Hechos. Está ahí. Cuando Pablo estaba en Atenas, que vio aquel altar que tenían los atenienses y vio aquel letrero que tenían diferentes nombres de dioses paganos y ahí iban a adorar. Pero Pablo vio un letrero que decía lo último: al Dios no conocido. En otras palabras, estos son todos nuestros dioses. Por si acaso hay alguno otro que nosotros no conocemos, pues vamos a ponerlo también aquí. Y Pablo aprovechó eso y le dijo: a ese Dios que ustedes no conocen es el que yo vengo a predicar y el que estoy predicando, al Dios no conocido. Y uno dice, wow, pero esos fueron los atenienses. No. Hoy eso está sucediendo todavía. Hoy se da lo que Dios habló a través de uno de sus profetas. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso es que lamentablemente al final de esa multitud tan grande va a ser un remanente el que se va a poder encontrar con el Señor. Y yo quiero ser parte de ese remanente. Yo creo que ustedes también. Esta carta de Efesios habla en particular acerca de la iglesia y la revela en sus 7 aspectos. El número 7 en la Biblia es muy significativo. El número 7 en la Biblia habla de una obra consumada. ¿Se acuerdan en Génesis? ¿En qué día fue que reposó Dios? ¿Por qué reposó en el 7º día? Porque después de haber creado al hombre, ya Dios dijo, aquí no hay que crear nada más. O sea, hay una obra de creación completa. Y Dios reposó. El número 12 en la Biblia habla de la autoridad celestial. Por eso es que son 12 apóstoles. Y la autoridad que el Padre le dio al Hijo, a Cristo, Cristo la delegó en esos 12. Por eso le dijo, como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Y le dio esa autoridad en Mateo 28. Toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Esto está del verso 18, 19 y 20 del capítulo 28 de Mateo. En el capítulo 17 de Juan, Jesucristo oró por la unidad, oró por aquellos 12 que el Padre le había dado, pero Jesús dijo, yo no estoy orando por los del mundo, le dijo el Padre, estoy orando por los que me diste. También dijo, y estoy orando por todos aquellos que han de creer por la palabra de ellos. Las escrituras como una cadena, eslabón, con otro eslabón, con otro eslabón, eslabón tras eslabón, se sigue hasta que se
construye una cadena. Los 66 libros de la Biblia son iguales. Y nosotros los creyentes, esto hay que repetirlo lo que voy a decir, nosotros tenemos que aprender, tenemos que entender, tenemos que conocer que antes de la cruz no es lo mismo que después de la cruz. Nosotros teníamos por costumbre, y aún los que escriben y los que van a hablar de historia dicen antes de Cristo o después de Cristo. Nosotros no debemos decir eso, hermano, porque antes de Cristo, si Él es desde la eternidad, ¿qué hay antes de Cristo? Ahora sí podemos decir antes de la cruz y después de la cruz. Entonces nosotros tenemos que entender que algo Cristo dio por terminado en la cruz cuando Él murió en la cruz, que le dijo al Padre antes de morir físicamente, consumado es. ¿Qué quiere decir la palabra consumado? Algo que está terminado. Pero en la resurrección de Jesucristo hay un nuevo comienzo. Ahí comienza la legalidad del nuevo pacto que fue ratificado por la sangre de Cristo Jesús. Y antes de la cruz podemos leer que vamos a encontrar historias, profecías, que Cristo le dio cumplimiento. Pero después de la cruz, donde Cristo fue resucitado, de ahí en adelante necesitamos al que Cristo dejó, que fue el Espíritu Santo, que Él, Cristo, hablando del Espíritu Santo, Juan 16 dijo, Él tomará de lo mío y se lo hará saber. O sea, es por medio del Espíritu Santo que podemos recibir revelación del nuevo pacto, que como dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 3, no es el pacto de la letra, refiriéndose al pacto de la ley, sino que Pablo dice, somos ministros competentes del nuevo pacto, del Espíritu, no de la letra, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Y un ministro competente, cuando todos debemos ser ministros competentes, esto no se da de la noche a la mañana porque yo me convertí y ya soy salvo. Yo no puedo ser un ministro competente si yo no tengo conocimiento revelado del plan y propósito de Dios que es en Cristo Jesús. No puedo ser ministro competente. Esto es un proceso. Por eso es que Pablo, uno de los requisitos que le dice a Timoteo en cuanto a aquel que quiere ser pastor, es que debe ser primero no un neófito. ¿Qué es un neófito? Un principiante, un nuevo convertido, ese es un neófito, que está empezando. No debe ser un neófito. Y que tiene que entrar en el proceso de recibir conocimiento revelado para que, como dice Pablo, sea apto, preparado para enseñar a otros. Y que gobierne bien su casa, porque dice, si no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a poder y saber gobernar la casa de Dios que es la iglesia? Y esos requisitos hoy no se están tomando en cuenta en muchos lugares. ¿Entiendes? Conocemos muchos artistas que se convierten al Señor. Bueno, pues gloria a Dios si se convirtieron. Pero ¿qué pasa a los 3 o 6 meses de esas personas? Ya usted los ve con ministerios. Por eso, una de las formas en que se conoce un árbol, Jesús dijo que era por el fruto.
Y Jesús, si usted lee el contexto de esa escritura, se está refiriendo a la forma que habla un hombre. Porque cuando él dijo que el árbol que da malos frutos, pues no es buen árbol. El árbol bueno es el que da frutos, pero son buenos. Y ahí él sigue el contexto donde él dice que el hombre malo, de la abundancia del corazón, que es lo que sale por la boca, no es lo bueno. Y hay veces que usted oye, uno escucha a pastores que tienen muchas grabaciones ahí en YouTube, pero cuando usted los escucha hablar, y hermano, en el reino de Dios, en el diseño de Dios, no están permitidas las opiniones humanas, ni las buenas intenciones tampoco. Aquí o nos sometemos o nos vamos a estar engañando a nosotros mismos. Y por eso es que habla de 7 aspectos el apóstol Pablo aquí en esta carta de la iglesia. Porque el número 7, repito, es una obra que está ¿qué? Completada. O sea, Cristo no viene a buscar una iglesia que está a mitad. Si usted lee Apocalipsis 14, usted va a ver que allí dice, un ángel le dice al segador, mete la hoz y ciega. ¿Por qué? Porque lo que hay que cosechar ya está maduro. Está maduro, el fruto está maduro. El Señor no viene a buscar frutos verdes. Y poco a poco tenemos que coger esto en serio, entendiendo que cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, Él es el que lleva a cabo en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí no es cuestión de que nos esforcemos. Aquí es cuestión de que aprendamos a reposar, no en el día sábado ni domingo, sino en el Señor Jesús. Al confiar en Él. Y el número 1 de esos 7 aspectos es que la tenemos que ver como el cuerpo de Cristo, la plenitud, la expresión de aquel que todo lo llena en todo. Eso está en Efesios 1:23 y Efesios 4:13. Esa escritura nosotros debemos de, en nuestros hogares, leer ese versículo bíblico y pedirle revelación al Señor. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y en el nuevo pacto, para yo formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, una de las cosas que tenemos que ver para que le demos gracias a Dios y le digamos, Señor, qué grande tú eres. Porque hoy nosotros podemos dar una fecha en nuestro tiempo de cuando yo me convertí.
Recuerdo aquel día que predicó el hermano tal. Hermano, más allá de esa fecha, nosotros tenemos que creer lo que dice Pablo en Efesios 1. Que Dios ya nos había predestinado, nos había elegido antes de que el mundo fuese formado y nos había hecho o aceptado en su Hijo Jesucristo para la alabanza de su gracia, porque esto es por gracia. ¿Cómo yo confirmo esta palabra? De yo creer que antes de la fundación del mundo ya el Señor me había elegido, me había predestinado, me había aceptado en Cristo. Bueno, si yo voy a Juan capítulo 17, Jesucristo orándole al Padre le dijo: Padre, los que tú me has dado, me los diste porque son tuyos, estaban en el mundo, pero no eran del mundo porque te pertenecían a ti y tú me los diste, dijo Cristo. Yo los he guardado. ¿Por qué Cristo hace esa oración? Porque Cristo nos confirma que aunque Pedro y Andrés eran unos pescadores, eran unos judíos sin letra, Juan, que no conocían nada del plan de redención, ya le pertenecían a Dios. Por eso Cristo dice: los que tú me diste estaban en el mundo, pero tú me los diste porque eran tuyos. Léanse ese capítulo con esta perspectiva para que vea cómo Jesús nos confirma de que ya antes de yo haberme convertido, y usted también, ya Dios nos había elegido para vida eterna. Y usted dirá: pero entonces, bueno, hermano, lo que pasa es que a veces nosotros tratamos de conocer a Dios por nuestra imaginación. Y Dios tiene unos atributos que ningún ser humano los tiene. Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Antes de que las cosas sucedan, ya las conoce. Y el plan de redención de la humanidad no fue que cuando Adán desobedeció a Dios, Dios se inventó como alternativa al plan de redención. Eso no es así. El plan de redención para la humanidad, que es en Cristo Jesús, ya Dios lo tenía desde la eternidad, antes de Génesis 1:1. Ese es nuestro Dios, hermano. Ese es nuestro Dios. Y en esto hay que tener cuenta, porque hay gente hay cristianos que dicen: pues si los que se van a convertir ya Dios los tiene, y dice: pues ¿para qué predicar? Es porque tratamos repito, de conocer a Dios por nuestra imaginación. La forma en que Dios tiene para atraer a los que ya eligió es por medio de la predicación. Y eso se lo encargó a la iglesia. La predicación del evangelio del reino, no el evangelio de los santos evangelios. El evangelio de las ofertas. Y cuando ahí dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, a este versículo nada más tenemos que meditar en él, pedirle revelación a Dios.
Porque ¿cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios, Él nos lo da a demostrar a través de su Hijo Jesucristo. Porque Cristo es el que le da el cumplimiento al plan eterno de Dios. Escuchen esto. Cuando el Espíritu Santo hizo sombra sobre María, ahí ella quedó embarazada. Ahí el Espíritu Santo está poniendo dentro de María un cuerpo semejante al de nosotros. Cuando le tocó el momento del alumbramiento, ¿qué fue lo que vimos? ¿Qué fue lo que vieron los que estaban allí? A un varón. A un varón. Un niño. Se cumplió Isaías 9 y Isaías 7. Porque un niño nos es dado. Ahí está. Pero ese niño tenía un cuerpo semejante de quién? Al de nosotros. Pero dentro de ese cuerpo, ¿quién estaba? O sea, que ahí comenzamos a ver, si entendemos esto, que el plan de Dios, que es espíritu, en el plan de Dios estaba diseñado que Él como espíritu quiere mezclarse con el hombre. No puede ahora porque el pecado entró. Pero Cristo en su humanidad es el varón que habla en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová se deleita. Pues el único varón que le dio cumplimiento a eso se llama Jesucristo. El nombre Jesús es el nombre que se le da a ese cuerpo. Como dice en hebreo, me preparaste cuerpo. Romanos capítulo 8 dice que el cuerpo de Jesucristo fue semejante al de nosotros, no igual. ¿Por qué semejante y no igual? Porque en este cuerpo humano, desde que Adán pecó, en la carne, en el cuerpo del ser humano, Satanás logró inyectar el germen del pecado. El único que Satanás no pudo inyectar, aunque trató el germen del pecado, fue en Jesús. Por eso es que cuando llegó la hora de él entregarse voluntariamente, le dijo a los discípulos: la hora de las tinieblas ha llegado. La hora de las tinieblas ha llegado. El príncipe de este mundo viene, pero él nada tiene, no conmigo, no, él nada tiene en mí. Por eso es que no es un cuerpo igual, sino semejante. Se parece, pero nos lleva a la ventaja porque nosotros está en el cuerpo, el germen del pecado, pero en el cuerpo de Jesús. Satanás no pudo, no logró inyectar el pecado. Trató, pero no pudo. Por eso es que ese nombre, Jesús, es el nombre humano, que Jesús significa Salvador. Pero cuando Felipe le dice en Juan 14, Señor, muéstranos al Padre y nos basta.
¿Qué le dijo Jesús? Felipe, tanto tiempo que estoy contigo y no me conoces. Tú no sabes que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y usted me dirá, no, pero eso es Jesús, esto es el Padre con Jesús nada más. Entonces, ¿dónde vamos a dar a Romanos capítulo 8? ¿Cuál es el propósito de Dios con nosotros los creyentes? Que comienza en el verso 28, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, porque a los que Él conoció, también los predestinó, los eligió, los justificó, los glorificó. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto es glorioso, hermano. Esto no tiene que ver nada con religión o con secta religiosa. Esto no tiene que ver nada con nada de eso, hermano. Entonces, cuando ahí habla en Efesios 1:23, que el cuerpo de Cristo es la plenitud de aquel, o sea, todo lo que es Cristo está desde la cabeza hasta su cuerpo, que es ¿quién? La iglesia. Lo que pasa es que en la iglesia, como este cuerpo humano tiene muchos miembros, en 1 Corintios 12 y verso 12, que así también es Cristo. Cristo es la cabeza, pero Él tiene un cuerpo que a través de ese cuerpo, Él se manifiesta a través de cada uno de los miembros del cuerpo. Ahí Él está manifestando todas sus riquezas espirituales, no en un miembro, sino a través de los miembros del cuerpo de Cristo. Si entendemos esto, usted va a ver que usted y que cada uno de nosotros tenemos una función y que todos somos importantes en el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. Y si a este cuerpo físico, mi brazo derecho dijera y pudiera decir, yo no necesito de los miembros que tiene este cuerpo, yo me voy a desmembrar, me voy a salir del cuerpo. Escúchame bien. Número 1, Él está buscando ¿qué? Su propia muerte. ¿Por qué? Porque la sangre, que es la vida del cuerpo, al este miembro salir del cuerpo, deja de recibir ¿qué? La vida, que es la sangre, ¿qué pasa? Y se muere. Y se muere. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora el cuerpo se quedó sin el brazo derecho. ¿Y qué falta hace ese brazo para el cuerpo? Qué importante es. Porque ahora el cuerpo, pero puede seguir funcionando, sí, pero no es lo mismo con los dos brazos que con uno. Y yo traigo esto para que veamos, como dice Pablo en 1 Corintios, el que se gloría, gloríese en el Señor. O sea, vamos a echárnosla. Vamos a estar orgullosos, pero es en Cristo. Es en Cristo, porque a Él le ha placido de que yo y usted seamos miembros de su cuerpo, que es la iglesia. Y lo que la iglesia como cuerpo necesita, quien le da la plenitud al cuerpo, es Cristo Jesús, es la cabeza. Si entendemos esto,
ahora vamos a entender que yo no soy cualquier cosa en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Vamos a entender que cuando hay una reunión, cada uno somos importantes, y que si yo por cualquier cosa dejo de congregarme, a menos que no haya una razón justificada, en la reunión va a faltar en el cuerpo un miembro. Y hay que tener cuidado con todo esto. Por eso es la palabra que yo creo que fue el hermano que la mencionó primero, ahorita. Por eso es que los tres individuos estos que querían seguir al Señor, el primero le dijo: Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas. Le dijo: bueno. Las aves tienen nido de poner sus huevos y sus polluelos. Las hojas tienen cuevas, refiriéndose a lo material, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Es que si tú vienes y quieres seguirme por las cosas materiales, estás perdiendo el tiempo. El otro le dijo: Señor, te seguiré, pero deja que primero, ¿ve esa palabra? Deja que primero vaya y entierre a mi padre y luego yo vendré y te seguiré. ¿Qué le dijo Jesús? Deja que los muertos entierren a los muertos. Y tú sígueme y anuncia el reino de los cielos. O sea, que los sentimientos tienen que ser eliminados. Aquí quien manda, el que sabe, el que puede, se llama Jesús. Nosotros estamos para obedecerle. Señor, deja que primero me despida de los de casa, de mi familia, y luego vengo y te sigo. El que pone la mano en el arado y mira para atrás, no es apto para el reino de los cielos. O sea, esto se le puede añadir a Lucas 14, ¿no? Jesús dijo ahí en Lucas 14, el que no dejare padre, madre, hijo, mujer, casa, y abojese aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, Jesús como el Señor no está pidiendo algo, Él le está pidiendo todo o nada. Todo o nada. El segundo aspecto se encuentra en Efesios 2:15, que es el nuevo hombre, un hombre corporativo que tiene no solo la vida de Cristo, sino también su persona. Eso es bien importante también que lo sepamos, lo entendamos, donde quiera que estamos. El nuevo hombre. En ese nuevo hombre no hay judío ni gentil, no hay boricua ni mexicano, no hay americano ni japonés. Esto de las nacionalidades en el nuevo hombre se eliminó, porque en el nuevo hombre es la nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Antes estaban los judíos, antes de la cruz, y estaban luego los gentiles, que no teníamos ningún derecho, ni podíamos disfrutar los pactos que Dios hizo con los judíos, con ninguno. Estábamos alejados de Dios, alejados de las promesas. Pero Cristo en la cruz de ambos pueblos, ¿cuánto hizo? Un solo. Y ahí comienza la nueva creación. La primer creación la vemos en Génesis. Y a esa nueva creación
se le puso el nombre de Adán. Esa primer creación, Dios lo creó en el ámbito celestial. Luego vino y le dio forma tomando polvo de la tierra. La primer creación, que fue Adán, esa creación es terrenal. Y aunque Dios sopló en él, en su nariz, aliento de vida, si usted quiere entender eso y pedirle a Dios entendimiento en cuanto a esto, yo le aconsejo, ¿qué fue lo que Dios sopló en Adán? Cuando dice que sopló aliento de vida, y fue el primer hombre, un alma viviente, un alma viviente. Cuando usted se va a Levítico 17, ahí Dios prohíbe comer la sangre, porque dice que la vida de todo ser viviente está en la sangre. Entonces, ¿qué fue lo que sopló Dios a través de la nariz de Adán? Pero ¿dónde está la vida del ser humano? En la sangre. Y sí que la primera transfusión de sangre la hizo Dios. Y lo que habla la Biblia de esa primera creación es que Adán fue un alma viviente. Pero cuando Pablo habla en 1 Corintios 15 del postrer Adán, que es Cristo, que es celestial, es espíritu vivificante. Y ahora nosotros, la iglesia, tenemos algo de parte de Dios que Adán no lo tuvo. Y es que Adán no poseía la vida eterna. Cuando Dios lo puso en el huerto, donde habían árboles que daban fruta, habían dos árboles. Uno era el árbol del conocimiento del bien y del mal, que Dios prohibió que lo comieran. Así es que para que Adán tuviera vida eterna, ¿cuál era del árbol que debía de comer? Del árbol de la vida. Pero como no lo comió, comió del árbol que Dios prohibió, y que el fruto, el resultado de comer de este árbol, Dios le dijo, vas a morir, es muerte. Entonces hoy tenemos nosotros la ventaja que va por encima de la de Adán, y que se la tenemos que agradecer a Dios por medio de Jesucristo, que ahora nosotros tenemos algo que Adán no tuvo, que nosotros tenemos, ¿qué? La vida eterna. Porque tenemos a Cristo no solamente como la vida, sino que también lo tenemos como persona. Pablo, después que entendió eso, en Gálatas 2:20, ¿qué es lo que él dice? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora Dios puede lograr eso. ¿Por qué? Porque a través de Cristo, Dios llevó a cabo el plan de redención del hombre que le falló a Dios desde el huerto del Edén. Por eso es que la redención no es, ¿cómo es que se dice cuando uno tiene un plan, pero por si acaso falla, tengo otro? ¿Cómo es que eso tiene el nombre? ¿Ah? Plan B o un plan alternativo. Pues Dios no tenía un plan B. Dios tiene un solo plan. Porque la Biblia dice que el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Esa es una palabra fuerte para entender. Pero que luego fue manifestado al ser humano. Lo que había sucedido ya antes de Dios crear al hombre,
es que dice que el Cordero fue inmolado, fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. O sea que Dios no tiene plan B, Él tiene un plan. Él es el que está, ese plan lo está llevando a cabo y es el que va a terminar. Y Él quiere que nosotros seamos parte de esa terminación de ese plan, que comienza en Génesis y termina en Apocalipsis, en la Nueva Jerusalén. Satanás comenzó el plan de él en Génesis también, en el huerto. Pero ¿dónde termina el plan de Satanás? En un lago que arde con azufre y fuego. Eso lo dice Apocalipsis 21 también. ¿En cuál de los dos planes nosotros estamos? En el de Dios. En el de Dios, hermano. Por eso es que esta palabra, como dijo Pablo a los Corintios, yo planté, Apolo regó. Hay que ir sobre esa misma semilla, seguirla hablando hasta que, no la entiendo muy bien, pero como le dijo Pablo a Timoteo, el consejo que le dio, ¿y qué le dijo después que le dio el consejo que le dio? El Señor te dará entendimiento de todas estas cosas. Él es el que nos da entendimiento, hermano. Y estas cosas parecen fuertes para nuestra mente carnal, no son fuertes, son fuertísimas. No las vamos a poder entender con nuestra mente carnal. No vamos a poder. Por eso es que Pablo dice a los Corintios, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y por qué tenemos la mente de Cristo? No es que la tenemos aquí en esta cabeza. Es porque Cristo es la cabeza del cuerpo. Y lo que Cristo sabe del Padre y de su plan y de todo, Él lo da a conocer por medio del Espíritu al cuerpo. Nosotros lo que tenemos es una mente carnal. Y con esta mente carnal no podemos entender las cosas del Espíritu. No podemos, hermano. Así es que la iglesia en esta carta nos habla del nuevo hombre que está en Efesios 2:15, que es un hombre corporativo. ¿Qué quiere decir corporativo? Este cuerpo físico tiene muchos miembros, pero en el nuevo hombre, todo creyente que ha nacido de nuevo es parte de ese nuevo hombre. Ese nuevo hombre es espiritual. Adán fue terrenal. El nuevo hombre es conforme a Cristo, que es celestial. Si tiene duda, léase 1 Corintios 15. No le voy a dar el versículo para que lo lea completo. Porque según traímos la imagen del terrenal, vamos a terminar con la imagen del celestial. Está en 1 Corintios 15. Entonces, hermano, esto está ahí en las Escrituras. Pero ¿a quién usted escucha hablar de esto y enseñar a los hermanos de esto? Entonces, Dios está llamando al remanente fiel. ¿Por qué los 7 mensajes de la iglesia Apocalipsis habla de en todas las iglesias? Termina al que venciere. Al que venciere. ¿Qué es lo que hay que vencer? Bueno, lo primero que hay que vencer es nuestras capacidades humanas. El yo. Y todo lo que tiene que ver con la religiosidad. Nosotros tenemos que aprender a amar a los hermanos, pero decirle no al sistema religioso. Y todos formamos ese nuevo hombre que está siendo conformado a la imagen de la cabeza que es Cristo Jesús. Por eso tenemos la vida de Cristo, pero lo tenemos a Él como persona también.
¿Estamos entendiendo? Y así, entendiendo esto, vuelvo a repetir, vamos a entender la importancia de las reuniones, la importancia de cada hermano tener el número de teléfono de los hermanos, porque como geográficamente hablando estamos a distancia unos de otros, pero podemos llegar por medio de una llamada. Podemos hablar de lo que se ministró aquí por medio del teléfono. Y a lo mejor entre ustedes tienen más confianza. El hermano dijo esto, pero yo no lo entendí. Y así se da lo que dijo Pablo. Yo planteé Apolo Jego. Recuerden que la semilla es la misma, pero hay que ir sobre de ella. Y en el hablar, porque cuando Juan está dando la clase allá de transmisiones, no solamente los discípulos usan las manos para coger las llaves, ellos también están escuchando al maestro, lo que el maestro le dice, ¿sí o no? Están en lo práctico y la teoría a la misma vez. Esto es igual aquí también en lo espiritual. Pero si entonces el domingo que viene yo vengo y le hablo de la gran tribulación, ¿a dónde se quedaron los otros 5 aspectos de la iglesia? Pues son 7. Son 7. Nosotros tenemos que entender que la gran tribulación es una realidad, va a venir. Nosotros tenemos que entender que Cristo vuelve. Es una realidad. Y por cuanto creemos eso, entonces es que tenemos que darnos para ser de la novia que ha de ser la esposa del Cordero, que es la iglesia, la cual es su cuerpo. Por eso en Juan 14 dijo, volveré y os tomaré a ustedes. ¿Así fue que dijo? Volveré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y luego le dice a Felipe que él estaba en el Padre. Pues entonces Cristo lo que quiere es llevarnos donde él está. ¿Dónde es? Pues en el Padre. Por eso la Nueva Jerusalén es una mezcla de lo humano con lo divino. Pero eso tiene que ser desde aquí ahora, hermano. El tiempo es corto, pero estamos a tiempo. Damos gracias a Dios, amén. El próximo domingo todavía yo voy a estar. Seguimos hablando de 5 aspectos todavía que faltan de la iglesia, que están ahí en la carta de Efesios. Amén. Así que la paz de Dios con todo. Un abrazo a la distancia a los hermanos que están conectados, a los que van a ver el video durante la semana, que son muchos. Muchos no lo ven ahora porque están reunidos, lo ven luego. Un abrazo a la distancia. Y el domingo nos veremos a la misma hora y en el mismo lugar. Amén. La paz de Dios es con todos. Amén.